Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema desnudos, llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Octava parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, la labor de la justicia da reposo y seguridad, y su efecto será paz. Escrito está en la primera carta a los Corintios capítulo 9, verso 14, 15, 4 y 18. Así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Escucha con atención, porque al apóstol Pablo le quedó claro la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, las instrucciones que Él le dio. Y precisamente esto es lo que Él nos habla aquí en este pasaje. Dice: así ordenó el Señor, o sea, así nos mandó a los que anunciamos el Evangelio. ¿Quiénes? A los primeros apóstoles que Él instruyó, que vivan del Evangelio, o sea, que cubran con las ofrendas las necesidades básicas de cada apóstol. Pero mira lo que dice él: pero yo de nada de esto me he aprovechado. O sea, no ha sacado más que las necesidades básicas, no ha sacado más dinero. Dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber, como también de vestir, de calzar? Entonces cuestiona: ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi premio? ¿Acaso no tenemos derecho? ¿Cuál es mi premio? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, o sea, sin costo alguno. Escúchalo bien: para no abusar de mi derecho como apóstol en el Evangelio. Mira, eso es todo lo que le ordenó e instruyó nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 2, verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Otra recomendación más, que es lo que hemos venido escuchando en toda esta enseñanza. Dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Dice: solamente les pidieron que se acordasen de los pobres. Mira, hacerle justicia en esa necesidad de los pobres. Dice: lo cual también procuré con diligencia hacer. Clara la tenía el apóstol Pablo. Escrito está en Tito capítulo 1, verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no codicioso de ganancias deshonestas. Mira, aquí habla también otra vez el apóstol Pablo a la carta a Tito. Dice: porque es necesario, mira, es indispensable para los apóstoles de Cristo
que el obispo sea irreprensible. ¿Quién es el obispo? Pues el siervo y el que ministra la palabra, el que ministra el evangelio de Dios. Y que sea irreprensible quiere decir que no lo acusen de cosas mal hechas, como sucede hoy en día, que toda la gente habla mal de los pastores y apóstoles porque ven pues que se han enriquecido igual que los ricos del mundo. Dice que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, como la persona que dirige y distribuye las finanzas en la iglesia. No soberbio. O sea, el soberbio es el que prácticamente ya no quiere hacer lo que Dios le ha recomendado. No codicioso, escúchalo bien, no codicioso de riquezas, como pasó precisamente con Judas Iscariote. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuándo son ganancias deshonestas? Pues cuando ya el servicio a Dios se vuelven propinas y gratificaciones. Mira, Dios no quiere. El Evangelio habla de muchas personas que no quisieron recibir propinas ni gratificaciones de nadie. Prestaban un servicio gratuitamente porque así les había mandado el Señor. Entonces ya estas personas que se enseñan a recibir esas propinas y gratificaciones, pues ya eso mismo les va dañando el corazón y volviendo codiciosos. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 13, verso 14 y 9. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, porque no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo, y dice que sino que los apóstoles se vistan del Señor Jesucristo, o sea, se cubran de la palabra, del Espíritu de Cristo, que sean del carácter de Cristo, que sean testimonio de la instrucción que les dio el sumo sacerdote, mira, del carácter de Cristo. Cuando Él manda y ordena es porque así es Cristo, así es Dios. Y dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, para los placeres y pasiones del dinero. Mira, un apóstol, un pastor debe de vencer absolutamente la concupiscencia de la carne. Porque dice aquí, explicando, dice, porque no hurtarás, no codiciarás, como lo hizo Judas Iscariote, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. Cuando dice que sentencia es la decisión que ha tomado Dios, cómo se deben de llevar las cosas. Y se resumen todos los mandamientos, como enseña la palabra, en dos. El primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra que el que cumpla estos mandamientos cumple toda la ley y los profetas. Entonces mira, aquí está claro. ¿Cómo se ama al prójimo? Sencillamente cuando no se saca provecho de los diezmos y de las ofrendas, y cuando no se codicia. ¿Por qué? Porque es una plata que Dios en la iglesia, en las congregaciones, tiene destinada para cubrir las necesidades de los pobres. Mira. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 20, del verso 33 al 35. Más claro aún en este pasaje, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo,
estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mira, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles vuelve y nos habla el apóstol Pablo. Y mira lo importante, como habla él, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, no he envidiado las riquezas del mundo. Mira, porque dice, de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea que más que el apóstol Pablo se aprovechara de los diezmos y de las ofrendas de la iglesia para los pobres, él trabajaba. ¿Qué sabía hacer el apóstol Pablo? Él sabía hacer tiendas, mira. Y ese fue el testimonio que le dio a la iglesia, trabajar para ayudar a los necesitados. Además, pues, de que también el trabajo de predicar el evangelio y enseñarlo es una manera de obrar, de trabajar para así mismo ayudar a los más necesitados. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesucristo, porque es bueno tener presente en el corazón a lo más que podamos la palabra del Señor, sus mandamientos, sus instrucciones, sus consejos, su dirección. Mira, es buenísimo. De allí que es muy importante, porque se considera que la gente vaya muy de seguido a la congregación por estas cosas, porque entre más sepa una persona del evangelio, pues más claro le va a quedar cuál es la voluntad del Señor. Entonces dice, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, más feliz y gozoso es dar como Dios, que es un Dios generoso, que recibir propinas y gratificaciones y pretender pues ser igual de ricos que los del mundo. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira, el apóstol Pedro también le quedó clarísimo, al igual que el apóstol Pablo. Dice aquí él, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, o sea, alimenten, no solamente pues con la palabra, sino con el dinero, la iglesia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, o sea, no sometiéndolos a que tengan que hacer las cosas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonestas, sino con ánimo pronto, con entrega y entusiasmo, quiere decir con ánimo pronto, no como teniendo señorío, o sea, maltrato con la membresía de la iglesia sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey de la iglesia. Dios dice en boca del apóstol Pedro que los pastores y apóstoles deben de ser ejemplos de la iglesia, porque de la iglesia lógicamente van a seguir saliendo pastores que tienen que hacer lo mismo que ellos, en honra y gloria a Dios. Que el Señor continúe llenándote de gracia y muchas bendiciones. Amén.